Muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo año de secundaria. Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Guido Miranda y les voy a explicar en qué consisten las actividades correspondientes a la semana número 9 en el área de ciencia y tecnología. Bien, para comenzar, vamos a analizar un caso. Mientras vamos viendo este caso a modo de ejemplo, nos vamos a dar cuenta cómo se hace una investigación científica. Acá en la imagen podemos observar a un médico que está midiendo la presión sanguínea a un anciano. La presión sanguínea es la fuerza con la que nuestra sangre empuja las paredes de nuestras arterias. Entonces, el anciano le está diciendo al doctor, doctor, desde que escucho música clásica, mi presión arterial ha bajado, dice, ¿no? O sea que su presión sanguínea ha mejorado. Eso es lo que dice el anciano. Acá al costado podemos ver el gramófono que ha estado utilizando el anciano, ¿no? Entonces, el anciano cree que por el hecho de escuchar música clásica, su presión sanguínea ha mejorado. Bueno, eso es lo que él cree, ¿no? Y puede ser cierto, ya que la presión sanguínea a veces tiene causas emotivas. Pero el médico no va a poder saber si es que es verdad. No va a poder saber eso porque pudo haberse dado la casualidad de que en el tiempo en que el anciano estaba escuchando la música clásica, pues también ha estado alimentándose mejor. De repente ha estado consumiendo alimentos bajos en sal. Entonces, en ese caso podríamos decir de que su presión sanguínea ha disminuido no por el hecho de escuchar música clásica, sino por el hecho de haber consumido alimentos bajos en sal. Entonces, el médico, ¿cómo puede saber de que el hecho de escuchar música clásica de verdad influye en la presión sanguínea de una persona? ¿Cómo puede saber eso? Porque un testimonio pues no es evidencia científica. Entonces lo que tiene que hacer este médico es hacer un estudio, ¿no? Un ensayo clínico. Bien, entonces a partir de esta situación nosotros podemos identificar las variables, ¿no? A partir de lo que dice el anciano. Aquí dice, doctor, desde que escucho música clásica mi presión arterial ha bajado, dice. Entonces, una de las variables podría ser la presión arterial y la otra variable, la música clásica. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas variables para hacer un planteamiento de problema? Veamos. Bien, a partir de la situación anterior podemos hacer la pregunta de indagación. Recuerda que la pregunta de indagación debe contener las dos variables, ¿no? A ver, aquí tenemos la pregunta de indagación. Dice qué relación existe entre la música clásica y la presión arterial de un paciente hipertenso. ¿Están presentes las dos variables? Pues sí, acá podemos observar que está presente música clásica y también la otra variable que es presión arterial. Luego tenemos que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Cómo hacemos eso? Como ya te había dicho anteriormente, la variable más fácil de identificar es la variable dependiente. Entonces, para identificar la variable dependiente, hago la siguiente pregunta. La música clásica, depende de la presión arterial de una persona o la presión arterial de una persona depende de la música clásica. Sí, ¿no? La presión arterial de una persona depende de la música clásica. Entonces, como la presión arterial depende de la otra variable, entonces la presión arterial va aquí, en variable dependiente. Y música clásica iría aquí, ¿no? En variable independiente. A ver, vamos a borrar para poder escribir las respuestas. Borramos y decimos, ahí está, que música clásica es la variable independiente y la variable dependiente es presión arterial, ¿no? Recuerda que la variable independiente es aquella variable que el investigador puede manipular. Claro, yo puedo decidir si el paciente escucha música clásica o no. Puedo decidir qué paciente escucha música clásica y qué paciente no, cuando hago una investigación. En cambio, la variable dependiente es aquella variable que el investigador mide. Tengo que medir la presión arterial, pues utilizando un tensiómetro, tengo que medir cada cierto tiempo la presión arterial de los pacientes, ¿no?
Y luego tenemos acá la variable interviniente, que es una variable que también afecta o puede afectar a la variable dependiente. Esta variable interviniente la tengo que mantener controlada. Como variables intervinientes tenemos acá el efecto placebo, la alimentación, etc. ¿Qué es esto del efecto placebo? Cuando yo haga la investigación, pues voy a tener que ocultarle a los pacientes o a los participantes del estudio que están siendo objeto de estudio. O sea, no les tengo que decir que que yo estoy investigando la relación entre la música clásica y la presión arterial. Porque si yo les digo eso, los pacientes se van a sugestionar, ¿no? Entonces va a cambiar su estado de ánimo, de repente van a estar, el grupo que va a escuchar música clásica de repente va a estar bien optimista, entonces va a ser el optimismo de esos pacientes quienes va a hacer mejorar su presión sanguínea y no la música clásica. Entonces no se puede decir, ¿no?, a los participantes que están siendo objeto de estudio, ¿no? No se puede decir. La alimentación también, ¿no? La alimentación en ambos grupos pues tiene que ser de manera igual, ¿no? Tiene que ser igual. A un grupo si le doy alimentos de repente ricos en sal y a otro grupo alimentos bajos en sodio, entonces mi investigación va a estar mal hecha. Ambos tienen que ambos grupos de estudio tienen que recibir una alimentación muy parecida o igual. Bien, luego de hacer la pregunta de indagación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La hipótesis, ¿no? Recuerda que la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de indagación. Ahora, en estos momentos no sabemos si esta hipótesis es verdadera o es falsa, ¿no? Para eso tengo que hacer la investigación, se tiene que hacer el ensayo clínico para constatar de que esta hipótesis es verdadera o falsa. Ahora, ¿qué características tiene la hipótesis? La hipótesis tiene que tener las dos variables, también al igual que la pregunta de indagación. En esta hipótesis dice, si un paciente hipertenso escucha música clásica constantemente, su presión arterial disminuirá. ¿Estarán presentes aquí las dos variables? Sí, ¿no? Aquí está música clásica y también está presente presión arterial. Y como tú sabes, ahí están las variables, ¿no? Variable independiente, música clásica, dependiente, presión arterial, y las intervinientes, las ya mencionadas anteriormente. Bien, después de la hipótesis sigue la investigación, ¿no? ¿Para qué sirve la investigación? Sirve para demostrar la veracidad o falsedad de la hipótesis, ¿no? O sea, vamos a poner a prueba nuestra hipótesis. Para eso, pues, voy a seleccionar, por ejemplo, dos grupos, ¿no? Dos grupos de pacientes hipertensos, es decir, pacientes que sufren de presión alta, ¿no? A ambos grupos se les va a medir la presión sanguínea constantemente y se les va a registrar, ¿no?, en un cuadro. Pero el grupo 1, digamos que son pacientes que escuchan música clásica, es decir, van a escuchar música clásica de repente todas las mañanas o cada cierto tiempo, ¿no? El grupo 2 son pacientes que no escuchan música clásica. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que verdaderamente la música clásica influye en la presión sanguínea de las personas? Comparando los dos grupos, ¿no? Como te decía, pues voy a tener que registrar diariamente o cada cierta hora, voy a tener que tabular, voy a tener que sacar los resultados y comparar los dos grupos. Y ahí recién voy a poder concluir de que verdaderamente la música clásica influye en la presión sanguínea de los pacientes hipertensos. Bien, espero que se haya comprendido. Podemos sacar también otro ejemplo a partir de las actividades que nosotros ya hicimos. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado esta aplicación que se llama PET, ¿no?, en donde vimos la relación que hay entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿no?, de una onda electromagnética o de una onda mecánica. Acá podemos observar cómo moviendo la frecuencia se modifica automáticamente la longitud de onda, ¿no?, la cual medíamos utilizando esta regla que ves aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos acá dos variables, ¿no? Una variable era la frecuencia que nosotros manipulábamos
Y la otra variable era la longitud de onda, ¿no?, que nosotros medíamos. Entonces, ¿se puede hacer una pregunta de indagación a partir de este experimento? Pues sí. Bien, aquí tenemos la pregunta de indagación, ¿no? Aquí dice, ¿de qué manera influye la frecuencia en la longitud de onda de una onda? ¿Están presentes aquí las dos variables que hemos mencionado anteriormente? Pues sí. Acá podemos observar que está presente frecuencia, que es una variable, y la otra variable, longitud de onda. Ahora, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Como ya te lo dije anteriormente, la variable más sencilla de identificar es la variable dependiente. Simplemente hacemos una pregunta. Decimos lo siguiente: ¿la frecuencia depende de la longitud de onda o la longitud de onda depende de la frecuencia? Sí, ¿no? La longitud de onda depende de la frecuencia, ¿no? Porque nosotros cuando modificábamos la frecuencia, automáticamente se modificaba la longitud de onda, ¿no? Entonces, longitud de onda iría aquí, ¿no?, en variable dependiente, y frecuencia iría aquí en variable independiente. Muy bien, entonces vamos a borrar. Borramos. Y ponemos aquí que la variable independiente es la frecuencia, la variable dependiente es la longitud de onda. ¿Y cuáles serán las variables intervinientes? La atenuación, ¿no?, la que debía estar en nada, ¿no?, ¿recuerdan? Y la tensión, ¿no?, etcétera. Son variables que también influyen en la longitud de onda. Luego, la hipótesis para este ejemplo sería: si aumentamos la frecuencia de una onda, su longitud de onda disminuirá. Esa es la hipótesis. ¿Están presentes las dos variables? También están presentes, ¿no? Recuerda que las variables tienen que estar presentes no solamente en la pregunta de indagación, sino también en la hipótesis. Tienen que estar presentes. Y acá dice debajo, ¿no?, la variable independiente, ya sabes que es la frecuencia, la variable dependiente es la longitud de onda, y las variables intervinientes que ya mencionamos anteriormente. Bien, en el momento que nosotros estábamos manejando el programa, no estábamos utilizando esta aplicación, estábamos poniendo a prueba nuestra hipótesis, es decir, demostrando la veracidad o falsedad de nuestra hipótesis. Para eso, pues nosotros registramos en un cuadro, ¿no? En este cuadro registramos la longitud de onda, ¿no?, utilizando la regla, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, estamos en una frecuencia de 2 Hz, estamos acá en una frecuencia de 2 Hz, medía 3 centímetros, ¿no?, la longitud de onda. En una frecuencia de 3 Hz, aquí estamos aumentando la frecuencia hasta el número 3, ahí está, 3 Hz. ¿Cuánto medía, cuál era la longitud de onda? A ver, con la regla, ahí está, 2, ¿ves? 2 centímetros, y lo registramos aquí. Entonces, nosotros nos dábamos cuenta de que cuando aumentábamos la frecuencia en cada prueba, sucedía lo contrario con la longitud de onda, es decir, la longitud de onda disminuía. Entonces, eso nos servía para demostrar la veracidad de nuestra hipótesis. Entonces, en nuestra conclusión tendríamos que decir eso, ¿no?, que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no?, que cuando aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Bien, ahora sí vamos a ir a la actividad misma que vamos a realizar esta semana. El título de la sesión es Indagamos el crecimiento de las plantas en diferentes tipos de suelo. La competencia que vamos a realizar esta semana es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Y las capacidades son: problematiza situaciones, genera y registra datos e información, analiza datos e información, y evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación. El propósito de la sesión es indagar mediante métodos científicos el crecimiento de las plantas en diferentes tipos de suelo. Y los criterios de evaluación son: presenta la pregunta de indagación científica e hipótesis, en la que se evidencian relaciones de causalidad entre las variables.
Registra datos e información utilizando cuadros y gráficos de doble entrada. Y analiza e interpreta los datos e información obtenida en la experimentación. Esta semana vamos a hacer un pequeño experimento. Para eso, pues hay que tener en cuenta, hay que recordar cuáles eran los tipos de suelo, ¿no? Recuerden que un tipo de suelo era el suelo arenoso, ¿no? Cuya consistencia era bastante blanda. Y cuando le echabas agua, pues el agua se filtraba rápidamente hacia el fondo. Y era un suelo no apto para el cultivo, ¿no? Luego teníamos el suelo arcilloso, que era un suelo de características duras. Cuando le echabas el agua, pues el agua se posaba sobre él, ¿no? Y difícilmente se filtraba. O sea, era lo contrario al suelo arenoso. Luego tenemos acá los suelos rocosos, ¿no? Recuerda que la presencia de rocas beneficiaba al suelo porque permitía que el aire ingresara en el suelo, ¿no? Entonces, el aire ya sabes que es indispensable para la vida, ¿no? No solamente de microorganismos que están en el suelo, sino también de animales como la lombriz de tierra, el chanchito de la humedad, etcétera, ¿no? Y luego tenemos aquí los suelos orgánicos, que también son llamados suelos francos. Este tipo de suelos son ricos en materia orgánica y son los suelos idóneos, ¿no? Para el cultivo. Son aptos para el cultivo. Bien, ahora sí te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Para empezar, ¿qué materiales vamos a utilizar? Vamos a tener que conseguir 3 botellas de plástico, ¿no? Pueden ser botellas de 1 litro, de 2 litros o de 3 litros, ¿no? En estas botellas, pues vamos a convertirlas en macetas. También necesitamos un clavo para poder hacerle huequitos, ¿no? Y para que el agua se pueda filtrar, ¿no? Porque si no le hacemos los huecos, pues el agua se va a acumular y se va a combinar con la tierra, se va a hacer un lodo. Y eso va a perjudicar a la planta. Luego aquí tenemos la tierra, ¿no? Vamos a utilizar 3 tipos de tierra. Las semillas, yo te recomiendo que utilices semillas de frijoles o si no de lentejas, que brotan de manera muy rápida. El agua, también. Y por último, la regla que nos va a servir para medir el tamaño de las plantas conforme van pasando los días. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar vamos a construir 3 macetas. Aquí hay un modelo de cómo se construye una maceta a partir de botella de plástico, ¿no? Cortamos la botella de plástico a la mitad y en una de las mitades le hacemos huequitos con el clavo. Le hacemos huequitos para que el exceso de agua se pueda salir, ¿no? La parte inferior de la botella la podemos utilizar como recolector de agua, ¿no? Entonces va a quedar así, de esta manera. Aquí podemos poner dentro de la tierra las semillas, ¿no? De frijol o de lenteja. Recuerda que tienen que ser 3 macetas. Bien, una vez que tengas listas las 3 macetas, lo que tienes que hacer es rotularlas, es decir, ponerles un letrero, ¿no? Por ejemplo, le puedes poner maceta A, maceta B y maceta C. Las 3 macetas tienen que tener las mismas características. Por ejemplo, tienen que ser del mismo tamaño. Yo no puedo utilizar acá la maceta A, no puede ser más pequeña que la maceta B. Y de repente la maceta C es la más grande, no puede ser así. Porque si acá en la maceta C, por ejemplo, la planta crece más, yo te podría decir que la planta creció por el tamaño de la maceta y no por el tipo de suelo. ¿Entiendes? Entonces, por eso las 3 macetas tienen que ser del mismo tamaño. Y no solamente eso, también le tengo que agregar la misma cantidad de agua a las 3 macetas. También le tengo que poner la misma cantidad de semillas. Si a esta maceta le pongo 5 semillas, digamos de frijoles, a la otra maceta también le tengo que echar 5 semillas de frijoles. Yo no le puedo cambiar tampoco el tipo de semilla, ¿no? Yo no puedo poner acá frijoles, acá garbanzos y acá lentejas. No, no puede ser así. Las 3 tienen que ser tratadas de la misma manera, ¿no? Para mantener controladas las variables intervinientes.
Entonces, lo único que tiene que ser diferente en las tres macetas es el tipo de tierra, porque eso es lo que estoy investigando, ¿no es cierto? Acá dice, indagamos el crecimiento de las plantas en diferentes tipos de suelo. Entonces, lo que vas a echar en cada maceta son tres tipos de tierra diferentes. No necesariamente tiene que ser suelo arcilloso, arenoso o suelo orgánico. No necesariamente ese tipo de suelo. Cualquier tipo de tierra, solo que tiene que ser diferentes, nada más. Bien, ahora sí pasamos a las actividades, ¿no? En la número 1 dice, realiza el planteamiento de problema. Se refiere a la pregunta de indagación, que corresponde al experimento descrito, ¿no? El experimento de las macetas. Entonces, tú vas a hacer tu pregunta de indagación. Recuerda que tienes que subrayar las variables. Número 2, plantea una hipótesis, dice, ¿no? Ya sabes que la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de indagación. E identifica las variables independiente, dependiente e interviniente, tal como nosotros hicimos en los ejemplos. Bien, en la número 3 dice realiza el experimento descrito en el video. Se refiere al experimento de las macetas, ¿no? Y de las semillas que tú vas a plantar. Y envía las evidencias, o sea, las fotos, ¿no? Cómo va creciendo la plantita conforme pasan los días. Número 4. Recoge la información de manera sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que tiene que ser a la misma hora. Por ejemplo, si yo decido medir mi plantita todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, entonces tengo que medirlo a las 9 de la mañana. Si decido hacerlo cada 12 horas también, ¿no? Cada 12 horas, no cuando me acuerdo. Entonces, tiene que ser de manera sistemática. En un cuadro de doble entrada. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo de cuadro. Aquí tenemos un ejemplo de cuadro de doble entrada. Tú puedes hacer tu propio modelo de cuadro también. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Aquí vemos que dice maceta A, maceta B y maceta C. ¿Qué es lo que se va a poner aquí? La descripción del tipo de tierra, ¿no? ¿Cómo es la tierra que está en la maceta A? ¿Es seca, es dura, es blanda, es húmeda? Entonces todo eso lo escribes aquí, ¿no? Vas describiendo las características de las tierras que están en cada maceta. Y por supuesto, estos tres tipos de tierra tienen que ser diferentes. En el día 1, ¿qué es lo que vas a poner? En el día 2, en el día 3. Aquí en estos días vas a poner el tamaño de la plantita. Vas a utilizar la regla y vas a medir qué tamaño tiene en centímetros. ¿Ya? Lo vas poniendo aquí conforme pasan los días. Si no ha salido nada, si no germinó, pues le pones aquí no germinó. Entonces vas haciendo la comparación. En las tres macetas germinaron al mismo tiempo, o sea, salieron las plantitas al mismo tiempo. En las tres macetas las plantitas son del mismo tamaño. Entonces eso es lo que tienes que averiguar. Y por último, la número 5 dice interpreta los datos de tu cuadro de doble entrada y elabora las conclusiones con respecto a la pregunta de indagación. ¿Sí? Entonces, en la conclusión tú tienes que dar respuesta a la pregunta de indagación, ¿no? Que tú has hecho, ¿no? O sea, al planteamiento del problema. Tienes que darle respuesta. Y por supuesto, esa respuesta va a salir de tu cuadro. Bien, espero que te haya servido esta explicación. Ya sabes que si tienes alguna duda me la haces llegar a través del WhatsApp. Y si te perdiste alguna clase anterior, pues visita mi canal en YouTube. Gracias y hasta pronto.